hemos estado estudiando una serie de sermones sobre el tema maravilloso del reino de Dios. Y nuestros estudios acerca del reino de Dios hemos hecho un recorrido muy amplio sobre este tema. Hemos estado mirando el tema del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Podríamos decir la parte histórica del reino de Dios, que es la parte del Antiguo Testamento. Y ahora estamos recorriendo el reino de Dios en el Nuevo Testamento y hemos aprendido que el reino de Dios tiene un lugar, el reino de Dios tiene un pueblo y el reino de Dios tiene un progreso. Y hemos estado mirando cómo es cada cosa, cuál es el lugar, cuál es el pueblo y cuál es el progreso. Y esa es, podríamos decir, la parte histórica del reino de Dios que estudiamos en nuestras sesiones anteriores. Luego de que estudiamos esa parte histórica, lugar, pueblo y progreso del reino, ahora pasamos a la parte de los misterios del reino. El reino de Dios fue manifestado, fue enseñado por medio de misterios. Y esos misterios están básicamente, un buen grupo de ellos condensados en las parábolas de Mateo capítulo 13. Y en estas últimas 6 semanas, hoy es la 7ª semana, estudiamos las parábolas de Mateo 13. Y aprendimos allí los misterios del reino básicos. Podríamos decir que son 5 misterios, los misterios básicos del reino de Dios. Y podemos repasarlos en este momento por medio de frases cortas. Podemos decir que el misterio básico, el primer misterio básico del reino, es que el reino habría de venir en 2 etapas muy distantes. Ese es el primer misterio básico del reino que es común a todas las parábolas, que el misterio vendría en 2 etapas muy distantes. Luego vemos el segundo misterio, que es que el rey realizaría una conquista espiritual selectiva. En la parábola del sembrador vemos que la conquista espiritual es selectiva, que no todo el mundo iba a ser conquistado por el rey, no todo el mundo iba a entrar al reino, sino que muchos lo van a rechazar. Ese es el segundo misterio en la parábola del sembrador. Luego viene un tercer misterio que está en la parábola de la cizaña y la red. Y dice que la separación tan anhelada entre los malos y los buenos es tardía. El tercer misterio es este: la separación definitiva es tardía. La separación es definitiva entre malos y buenos, entre justos e injustos, entre creyentes e incrédulos, es tardía. Eso enseña la parábola de la cizaña del campo y de la red. Ese es el tercer misterio. El cuarto misterio es que el avance del reino en el mundo está asegurado. El avance mundial está asegurado. Eso es lo que enseña la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Y el quinto y último misterio de este primer bloque de parábolas de Mateo 13 es el misterio que está en las parábolas del tesoro y la perla, que lo podemos resumir así: sacrificio personal necesario. Sacrificio personal necesario. Estos son los 5 misterios básicos del reino de Dios. Y concluíamos ese bloque entonces con la parábola del tesoro y la perla. Y veíamos cómo en las parábolas del tesoro y la perla el Señor nos lleva de la apariencia, de la forma como habría de presentarse el reino en el mundo, a la experiencia personal del individuo que entra al reino. La parábola del tesoro, la parábola de la perla nos muestra cómo un individuo, cuando encuentra el reino, ¿qué es lo que experimenta? Experimenta que el reino es un tesoro, experimenta que el reino es un gran gozo y experimenta que cuando se entra al reino hay una disposición al sacrificio. Y eso fue lo que vimos en nuestra serie sobre los misterios del reino. Pero ahora debemos continuar estudiando el reino en el resto del Nuevo Testamento. Y vamos a aprovechar precisamente ese punto en el cual la palabra de Dios nos coloca en lo personal, es decir, en lo que le sucede a cada individuo. Tenemos al individuo a la puerta del reino gozándose por haber encontrado el tesoro. Pero nos preguntamos, ¿qué sigue de ahí en adelante para él? No todo es gozo. ¿Qué sigue de ahí en adelante para él? Y entonces creo que lo que debemos estudiar ahora es la justicia del reino. La justicia del reino. Porque de ahí en adelante, después de que el individuo se encuentra con el tesoro, encuentra el tesoro y experimenta un grande gozo,
de ahí en adelante él tiene que vivir de una manera especial. Y esa manera especial se la dicta la justicia del reino de Dios. Y hay un gran bloque de enseñanza sobre la justicia del reino de Dios en el Nuevo Testamento. La justicia del reino de Dios es la forma como debe vivir el individuo que ha encontrado el tesoro el resto de su vida. Y esa forma de cómo debe vivir, esa justicia del reino de Dios, se enseña en el Nuevo Testamento de una manera especial en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la justicia del reino de Dios. Y cuando empezamos este culto, leímos Mateo capítulo 5, versículo 20, que dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que el reino de los cielos demanda una justicia, el reino de los cielos tiene una justicia propia, y aquel que ha encontrado el tesoro debe vivir el resto de su vida en esa justicia. En Mateo capítulo 6, versículo 33, que es un texto muy conocido por todos, no lo vamos a buscar porque debemos saberlo de memoria, dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Noten ese calificativo, su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia del reino de Dios. Entonces hay un gran bloque de enseñanza que se llama la justicia del reino de Dios. Entonces, para nosotros ser completos en nuestra enseñanza del reino de Dios, debemos estudiar la justicia del reino de Dios. Y no saber solamente que el que encuentra el tesoro está muy contento, sino que de ahí en adelante el que encuentra el tesoro tiene que ceñir su vida a esa justicia. Pero hay un problema, y es que nosotros en esta iglesia ya estudiamos el Sermón del Monte. La gran mayoría de ustedes expusieron a más de 50 sermones que dimos acerca del Sermón del Monte. Entonces, yo no pretendo ahora volver a estudiar totalmente el Sermón del Monte. Sin embargo, no me sentiría bien y no podría decir que dimos una serie de sermones sobre el reino de Dios si yo no hablo de la justicia del reino. Además, aquí hay algunas personas que apenas acaban de encontrar el tesoro. Entonces, para esas personas que acaban de encontrar el tesoro, sería bueno no que volviéramos a estudiar todo el Sermón del Monte, sino vamos a estudiar 4 enseñanzas básicas del reino de Dios, de la justicia del reino de Dios en el Sermón del Monte. Y hoy vamos a empezar con la más importante de esas enseñanzas básicas acerca de la justicia del reino de Dios. El sermón del día de hoy va a ser para la mayoría de ustedes un repaso, apenas les diga el tema. Pero para otros que están entrando al reino, va a ser una cosa nueva, de mucha utilidad, que les va a ayudar a entender lo que Dios demanda de ustedes después de que han encontrado el tesoro. Entonces, recapitulando lo que he dicho en esta introducción, lo que hemos estudiado del reino de Dios es, número 1, la historia del reino. Lo primero que estudiamos es la historia del reino. Número 2, los misterios del reino. Y ahora vamos a estudiar, número 3, la justicia del reino. Pero no vamos a estudiar toda la justicia del reino, sino 4 puntos esenciales para ligar, para que nuestro estudio sobre el reino realmente sea completo. Hablamos de una cosa fundamental acerca de la justicia del reino. Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy, vamos a introducirlo con la siguiente pregunta. Comencemos con esta pregunta, habiéndolos yo ya ubicado en qué es lo que vamos a hacer en los siguientes sermones. Entonces, vamos hoy a explicar algo de la justicia del reino respondiendo esta pregunta. ¿Cuál es la actividad básica a la que se debe dedicar el que ha encontrado el tesoro escondido para vivir conforme a la justicia del reino? La voy a repetir despacio para los que están tomando notas. ¿Cuál es la actividad básica a la que se debe dedicar? ¿Cuál es la actividad básica a la que se debe dedicar el que ha encontrado el tesoro escondido? ¿Cuál es la actividad básica a la que se debe dedicar el que ha encontrado el tesoro escondido para vivir conforme a la justicia del reino?
¿Cuál es la actividad básica a la que se debe dedicar el que ha encontrado el tesoro escondido para vivir conforme a la justicia del reino? Sean tan amables de abrir conmigo sus copias de la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la actividad básica de todo creyente que quiere andar en la justicia del reino. Mateo 5, del 27 al 30. Y vamos a leerlo. Mateo 5, del 27 al 30. Sigan, por favor, con atención, con sus mentes. Sigan en sus mentes la lectura de la palabra de Dios. Mateo 5, del 27 al 30. ¿Cuál es la actividad básica a que se debe dedicar aquel individuo que ha encontrado el tesoro, si es que quiere vivir conforme a la justicia del reino? Dice la palabra de Cristo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No voy a exponer este pasaje, no lo voy a exponer. Este pasaje simplemente me va a dar el tema. Lo que estamos viendo en este pasaje es el pecado de la codicia sexual. Sabemos que la codicia sexual por una mujer es un pecado que está en el corazón. Y sabemos que sacarse el ojo y cortarse la mano no es algo literal, sino lo que significa más bien es que con violencia, el hombre del reino debe sacarse el pecado que está en su corazón. Entonces nuestro tema es la mortificación del pecado. La mortificación del pecado. Sacarse el ojo y cortarse la mano no es algo literal. Y el pecado de codicia sexual está en el corazón. Lo que el Señor dice aquí es que con violencia hay que sacar el ojo y cortar la mano. Y eso es lo que llamamos la mortificación del pecado. Entonces, ¿cuál es la actividad básica a la cual se debe dedicar todo aquel que ha encontrado el tesoro para vivir conforme a la justicia del reino? Es la mortificación del pecado. La actividad básica, o sea, lo más básico, lo más fundamental en la justicia del reino es la mortificación del pecado. Es declararle la guerra al pecado. Entonces, aquel que ha experimentado el gozo de la salvación, el gozo de haber encontrado el tesoro, inmediatamente le va a declarar la guerra a su pecado y va a estar dispuesto a sacarse el ojo y a cortarse la mano. Los verdaderos hijos del reino vivirán el resto de sus vidas mortificando todos sus pecados. Y este es el primer elemento básico de la justicia del reino que repasaremos en nuestro pequeño repaso de la justicia del reino. Nuestra primera actividad básica en la justicia del reino es, pues, la mortificación del pecado. Podemos decir que la persona, cualquier ser humano, que no vive en una constante mortificación de sus pecados, va camino al infierno. Los seres humanos se pueden dividir en dos tipos: los que viven mortificando su pecado y los que no viven mortificando su pecado. El que no vive mortificando su pecado todos los días va al infierno, rumbo al infierno. Y el que vive mortificando su pecado todos los días es un peregrino que camina hacia la ciudad celestial. Veamos otros textos donde se nos habla claramente del mandato de la mortificación del pecado. Abran conmigo Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Romanos 8, 12 y 13. Este es un texto muy claro, donde incluso aparece la expresión mortificación. En el texto de Mateo la expresión se deduce, aquí aparece explícitamente. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Repito, la humanidad se puede dividir en dos tipos. Los que viven mortificando su pecado son peregrinos a la ciudad celestial.
Los que no viven mortificando su pecado van rumbo al fuego eterno. Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ahí está un tipo de personas, los que viven conforme a la carne, moriréis, es decir, seréis arrojados al infierno. Mas si por el Espíritu hacéis morir, o sea, mortificáis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, es decir, vais rumbo a la ciudad celestial, a la vida eterna. Veamos otro texto, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el mismo apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14. Y aquí vamos a ver que la mortificación del pecado tiene una parte positiva. Hay una parte negativa que es hacer morir el pecado, pero hay una parte negativa que es hacer morir el pecado. Pero ahora veremos en este texto que también hay una parte positiva que es vivificar algo. Veamos primero la parte negativa. Colosenses 3 del 5 al 14. Hacer morir, eso es mortificar. Mortificad pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que debemos mortificar? ¿Qué es lo que debemos hacer morir? Fornicación, impureza, o sea, impureza sexual, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hasta ahí la parte negativa. Ahora viene la parte positiva. Revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora la parte positiva más clara. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, la mortificación del pecado es hacer morir el pecado, pero tiene una parte positiva que es vivificar las virtudes o frutos del Espíritu Santo que han sido implantados en nosotros. Cuando uno descubre el tesoro, inmediatamente con la salvación, el Señor coloca en nuestros corazones semillas de amor, gozo, paz, paciencia, etc. Entonces, nuestro trabajo de ahí en adelante es hacer morir lo terrenal, hacer morir la carne y vivificar la gracia, vivificar los frutos, vivificar las virtudes que nos fueron dadas. Bueno, hoy vamos a hablar solo sobre hacer morir. Hoy vamos a hablar sobre hacer morir, o sea, mortificar el pecado. Y lo que vamos a ver son tres cosas. Lo anterior que acabo de mencionar, hasta aquí en nuestro mensaje, es la introducción. Ahora voy a contarles cómo vamos a desarrollar nuestro tema de la mortificación del pecado. Vamos a desarrollarlo a través de 3 puntos. Lo primero que veremos es la base de la mortificación. La base de la mortificación es lo primero que veremos. Segundo, el proceso de la mortificación. El proceso de la mortificación. Y tercero, los resultados de la mortificación. La base, el proceso y los resultados de la mortificación. Eso es lo que veremos en el día de hoy. Nos ha de servir como recorderis, como repaso a muchos. Para otros será nuevo, para muchos será de vigor, de fortaleza, de continuar en el camino. Comencemos entonces con la base de la mortificación. Como ya dijimos, en la mortificación del pecado, sacarse el ojo, cortarse la mano, es un mandato del Señor. Pero esta mortificación debe ser realizada sobre una base. ¿Cuál es esa base? La base es la obra que Cristo ha realizado por el pecador. Un pecador
no convertido no puede mortificar su pecado. Cuando una persona que no ha sido convertida decide dejar de cometer los pecados que ha cometido hasta hoy y comienza a abandonar sus pecados, él no está mortificando sus pecados. Él está haciéndose un individuo más decente. Se está volviendo más decente. No sé si este verbo, no sé si este adjetivo o este verbo existe en español. Se está adecentando, digámoslo así. Se está volviendo más decente, pero no está mortificando sus pecados. Se está haciendo un tipo moral, se está moralizando. Ese sí existe. Se está moralizando un individuo cuando decide dejar de ser ladrón, decide dejar de ser vicioso, decide dejar de ser mujeriego. Un individuo de un momento a otro, por la gracia común, tiene 3 mujeres, dice, bueno, de aquí en adelante voy a ser fiel a mi esposa hasta que me muera, y puede lograrlo por la gracia común. Pero ese no está mortificando sus pecados, se está volviendo más decente, se está moralizando. Para que un individuo pueda realmente mortificar su pecado, Cristo debe haber hecho una obra en él. La base de la mortificación del pecado es lo que Cristo hizo por ese individuo. Solo aquellos que han recibido esa obra en sus corazones pueden eficazmente mortificar sus pecados. La base para la mortificación de los pecados es la conciencia que tenemos de la obra de Cristo en nosotros. Hallamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 6 para que veamos esa base que le da sustento, que le da realmente raíz a la mortificación del pecado. El hombre que no ha recibido estas cosas que vamos a leer aquí, no puede eficazmente mortificar su pecado, sino hacerse un poco más decente, un poco más moral. Romanos capítulo 6, y vamos a prestar mucha atención, porque esto es indispensable para poder mortificar el pecado con éxito. Romanos capítulo 6, vamos a leer del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Podría usted subrayar en su Biblia esa frase? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿podría usted subrayar esa frase? Sabiendo esto. O sea, el apóstol Pablo nos dice, ustedes tienen que saber esto, estar plenamente conscientes de esto. ¿De qué, Pablo? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí tienen ustedes la base de la mortificación. Una persona verdadera creyente ha sido crucificada con Cristo y su cuerpo de pecado ha sido destruido. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Sigamos leyendo y lo descubriremos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Y ahora Pablo lo aplica a nosotros. Primero lo dice de Cristo y luego lo aplica a nosotros. Así también vosotros, consideraos. Sería bueno que subraye la palabra consideraos. Luego había dicho antes, sabiendo esto, había que saber esto que él dijo. Pero ahora dice, consideraos, considérense, ténganse, estímense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora el verso 12 es clave. Podría subrayar usted todo el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Y por qué, Pablo? Porque está muerto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Esa es la base para poder mortificar el pecado. Esa seguridad de que el pecado ya no es nuestro rey.
Él ya no reina. Él fue destronado de su lugar de poderío que tenía en nosotros. Ya no reina. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Subráyelo por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso es lo que tienes que saber. Eso es lo que tienes que considerar. Eso es lo que tienes que meditar, soñar, repetirte, orar. El pecado no es tu rey. El pecado ha sido destronado, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo el poder de la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Verso 17, podría subrayar este verso también, es muy importante. Pero gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado, erais esclavos del pecado. Eso es lo que le ha sucedido al que encontró el tesoro. Ya no es más un esclavo del pecado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados por una acción pasiva. Dios nos entregó, no fuimos nosotros, sino que Él nos entregó. Versículo 18 debería subrayarlo también. Y libertados del pecado. Somos libres del pecado, por eso podemos mortificarlo, porque somos libres. Vinimos a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais, tiempo pasado, esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, subraye eso también, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. El que vive en pecado va hacia la muerte o hacia la condenación eterna. Mas la dádiva de Dios que os ha sido dada a vosotros es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la base de la mortificación. La persona que no ha recibido esta operación en su alma de haber sido liberado, de que las cadenas del pecado hayan sido rotas, no puede avanzar un ápice contra sus propios pecados y mortificarlos. Pero aquel que ha sido libertado sí lo puede hacer. Y por eso la base para poder mortificar nuestros pecados es considerarte libre. Debes considerarte libre. Debes recordar completamente, permanentemente y perfectamente que eres libre. Eres libre del pecado. Y una ilustración, una buena ilustración para mostrar este punto es tal vez lo que sucedió cuando la esclavitud fue abolida. Cuando la esclavitud fue abolida, sea en Norteamérica o en Europa, con toda seguridad que los esclavos no comenzaron a portarse como hombres libres desde los primeros días en que la esclavitud fue abolida, porque ellos no se consideraban libres todavía. Ellos escucharon que había sido abolida la esclavitud, pero ellos todavía no se consideraban a sí mismos hombres libres, y no empezaron a comportarse como hombres libres de una vez, sino que tuvo que pasar un tiempo hasta que ellos vieron que realmente eran libres y empezaron a asimilar su nuevo estado y se comportaron como hombres libres. Y ahora un hombre que es descendiente probablemente de un esclavo es presidente de los Estados Unidos. Entonces, nosotros no tenemos que esperar ese tiempo de asimilación de una nueva condición. Nosotros ya somos libres y eso es lo primero que tenemos que saber, que somos libres. Y esa es la base de la mortificación del pecado. Vean conmigo 1 Corintios 6, del 9 al 11. Esta es la base por la cual podemos avanzar en nuestra mortificación, que Cristo ha hecho una obra en nosotros, liberándonos de la esclavitud del pecado. Y ser conscientes de esto es absolutamente vital
para los que han encontrado el tesoro puedan vivir en la justicia del reino. 1 Corintios 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Noten la relación siempre con el tema del reino. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Noten la relación con el reino de Dios. Y ahora dice Pablo, y esto erais, tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la base de la mortificación. Hermano, si tú no tienes claro esto, hermano amado que acabas de encontrar el tesoro, tienes que tener esto claro. Tú tienes que orar con esto, tienes que soñar con esto, tienes que recordarte esto todo el tiempo. Tú eres libre del pecado, tú no tienes por qué pecar, tú eres libre del pecado y esa es la base de nuestra mortificación. Pasemos en segundo lugar al proceso de la mortificación. El proceso de la mortificación se refiere a los pasos que en la vida práctica el creyente debe ejecutar para lograr la mortificación. Los pasos que en la vida práctica el creyente debe ejecutar para lograr la mortificación. Y son 3 pasos. 3 pasos que vamos a recordar sencillamente con 3 verbos muy fáciles de recordar. Son 3 pasos, son 3 verbos. Primero el verbo desnutrir. Desnutrir. No sé si sea un verbo castizo o no. No sé si ese verbo existe en el español, pero aquí lo he inventado y creo que sirve para recordar. Desnutrir, resistir y persistir. Desnutrir, resistir y persistir. Esas son las 3 actividades básicas que definen el proceso de mortificación. Desnutrir el pecado, resistir el pecado y persistir contra el pecado. Desnutrir, resistir, persistir. Esas son las 3 actividades básicas del proceso de mortificación. Veamos en primer lugar desnutrir el pecado. Vayamos a Romanos otra vez, su capítulo 14. Romanos capítulo 14 y leamos los versículos 13 y 14. Romanos 14, versículos 13 y 14. Romanos 14, 13 y 14. ¿Será que estoy equivocado? Este texto no me concuerda. Romanos 14, 13 y 14. Ah, sí, correcto. Sí, es correcto. Romanos 14, 13 y 14. Estaba viendo, perdón, Romanos 13, perdón, sí estoy equivocado, no es Romanos 14, sino Romanos 13, 13 y 14. Romanos 13, 13 y 14. Gracias Espíritu Santo por acordarme. Romanos 13, 13 y 14. Leamos lo que dice Romanos 13, 13 y 14. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y ahí está nuestro punto, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que hay que hacer morir de hambre a la carne. La carne es la parte pecaminosa que aún queda en nosotros. Entonces Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne, es decir, deben hacer que la carne muera de hambre. Ustedes no deben darle alimento. Entonces, el primer paso para mortificar el pecado es evitar todo aquello que me acerca al pecado. Evitar todo aquello que me acerca al pecado. Este punto es enseñado en la Biblia de varias formas. Otra forma, como la enseña la palabra de Dios, esta parte de desnutrir el pecado, es que la Biblia dice que hay que huir del pecado. Huir del pecado. Entonces, desnutrir es huir del pecado a fin de que el pecado no tenga forma de fortalecerse en nosotros. Entonces el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, mira Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y enseguida le dice, pero tú huye de esas cosas. Entonces es huir lo que hace que el pecado se debilite en nosotros. Pero también le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Y en otra parte dice, huid de la fornicación, le dice Pablo a Timoteo. Huir
de la fornicación. Y en otra parte dice el apóstol, huid de la idolatría, huir. Esa palabra huir, esa palabra evitar, esa palabra es desnutrir. Entonces, en este punto del proceso de mortificación, Dios quiere que nos sentemos, hermanos, y pensemos. Debemos sentarnos y pensar en todas aquellas cosas que nos acercan a nuestro pecado. Debemos sentarnos y reflexionar. Bueno, ojo pues, el que acaba de encontrar el tesoro está muy contento, pero también tiene que sentarse. El que acaba de encontrar el tesoro tiene que hacer un ejercicio de reflexión. Sentarse y pensar. ¿Cuáles son sus pecados? Ahora puede ver sus pecados. Ahora sabe cuáles son sus pecados. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sentarse a pensar cuáles son las circunstancias que lo acercan al pecado. La lucha contra el pecado debe ser algo inteligente. ¿Cuáles son las circunstancias que lo acercan al pecado? ¿Cuál es el pecado y cuáles son las circunstancias? Y a fin de poderse sacar el ojo y cortar la mano, debe decidir radicalmente huir de ellas. Y por esa razón, el que quiera mortificar sus pecados debe tomar decisiones como estas: dejar ciertos amigos. Esa es una forma de huir del pecado. Dejar ciertos amigos, dejar ciertos lugares. Hay que dejar de frecuentar ciertos lugares. Hay que evitar ciertas situaciones. Hay que evitar encontrarse con cierta clase de gente. Hay que evitar estar en cierto lugar a cierta hora. Hay que evitar prender el televisor a cierta hora. O algunos hasta tienen que evitar ver la televisión. Hay que evitar de oír cierta música, leer ciertos libros, ciertas revistas, cualquier cosa que te lleve al pecado. Hay que cortar el ojo, sacar el ojo y cortar la mano. Esa es la primera parte, desnutrir. Y requiere de nosotros un acto inteligente para que nosotros podamos alejarnos de pensamientos, de imaginaciones, de palabras, de conversaciones. Yo debo estar atento de que cuando estoy conversando con ciertas personas, la conversación de esa persona me va a llevar a pecar. Por ejemplo, hay un hermano que encontró el tesoro, pero tiene una lengua así de larga. Entonces tiene que empezar a mortificar su lengua. Y él sabe que con doña Queta, que es una vieja chismosa, no puede ir ni a la esquina. Y cuando inevitablemente se encuentra con Queta, tiene que sacar el cuerpo lo más rápido posible, porque su lengua, que es tan chismosa, desde antes de encontrar el tesoro, va a seguir tentándolo a pecar. Entonces Queta le lanza el primer dardo y él tiene que huir de ahí. Tiene que huir de ahí. Como José con la mujer de Potifar. José terminó huyendo del lugar porque él sabía que era una situación de extremo peligro. Entonces, el huir, el desnutrir el pecado es todas las acciones, situaciones, personas, condiciones que produzcan en mí pensamientos, imaginaciones, palabras, conversaciones o acciones que dirijan mi corazón hacia el pecado, todo eso tengo que cortarlo de raíz. Y la palabra de Dios lo dice de otra manera. En Gálatas 6:8, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras para la carne, de la carne cosecharás corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu cosecharás vida eterna. Entonces, lo contrario de Romanos 13:14 es Gálatas 6:8. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Entonces, hay que desnutrir el pecado, es lo primero que hay que hacer. Y para ello hay que reconocer el pecado. Entonces, para desnutrir el pecado, cada uno tiene que examinarse a sí mismo y examinar sus pecados. Tu pecado es la lascivia, tu pecado es la ira, tu pecado es la mentira, la codicia, el homosexualismo, la drogadicción, el robo, la borrachera, la impureza sexual, cualquiera que sea. Reconózcalo y desnútralo. Desnútralo con toda determinación. Sáquese el ojo y córtese la mano. Ese es el primer paso en el proceso. El segundo paso es resistir el pecado. El primer paso es desnutrir el pecado. El segundo paso es resistir el pecado. Desnutrir el pecado es lo que hacemos para evitar encontrarnos cara a cara con el pecado. Desnutrir es lo que hacemos para evitar estar con él cara a cara. Pero resistir es lo que hacemos cuando inevitablemente ya estamos con él cara a cara. Cuando ya estamos en plena tentación. El diablo ha tomado control del momento, ha llenado mi mente de deseos, ha traído a mis ojos imágenes. El diablo, estoy en ese momento en medio del fuego cruzado. ¿Qué debo hacer en ese momento? La palabra de Dios me dice que debo resistir.
Vayamos a Mateo capítulo 4. ¿Cuáles son entonces los pasos en el proceso de mortificación? Primero, desnutrir. Trato de evitar al máximo confrontarme con el pecado. Segundo, resistir cuando ya no puedo evitarlo y estoy cara a cara con él. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. ¿Cómo hemos de resistir el pecado? De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo lo resistió. Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí tienen la acción básica para poder resistir el pecado. Es esa expresión: escrito está. Para poder resistir el pecado cuando estamos cara a cara contra él, no hay otra herramienta bíblica sino citar la palabra de Dios. Citar la palabra de Dios. Y eso presupone que ustedes deben estar, oigan bien, los amigos, los hermanos que acaban de encontrar el tesoro, deben memorizar la Biblia. Deben memorizar la Biblia, particularmente aquellos versículos que tienen que ver con sus pecados. Si alguno de nosotros tiene el pecado de la mentira, deben memorizar los versículos donde Dios te ordena ser veraz. Si alguno tiene una lengua muy larga, debe memorizar los versículos que doman la lengua. Porque es la única manera de resistir al pecado cuando estamos en sus fauces. Entonces, resistir es citar la palabra. ¿Qué dice el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y qué dice Santiago 4:7? Dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esto hay que hacerlo tantas veces como venga a nosotros la tentación. Tantas veces como venga la tentación, vamos a resistir. Y entonces el resistir exige de nosotros una actividad que veíamos esta mañana en Levítico 11, que es el velar. Velar o vigilar, es decir, una máxima alerta moral. Velando y orando, como nos enseñó nuestro Señor, todos los días: no nos metas en tentación. Velando y orando todos los días para no caer en tentación. Entonces, ¿cuál es la segunda actividad básica del proceso de mortificación del pecado? Resistir el pecado. Ya sabemos cómo. La tercera actividad básica es persistir. Persistir contra el pecado. La primera es desnutrir, la segunda es resistir y la tercera es persistir. ¿Por qué entonces hacemos mención de persistir? Porque esta es una batalla que no termina sino con la muerte. Esta batalla a la cual los que han encontrado el tesoro deben saber esto. Esta batalla no termina sino con la muerte. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos capítulo 6, versículo 11. La batalla de la mortificación del pecado es una batalla hasta la muerte. No termina sino con la muerte. Aún en el mismo momento en que estamos muriendo, ni siquiera a la hora de la muerte el diablo nos va a dar tranquilos. Cuando estemos cruzando el río de la muerte para entrar en la ciudad celestial, aún en el mismo momento de la muerte, vamos a ver que el diablo nos va a atacar. Aún en el momento mismo, en los estertores de la muerte, el diablo nos va a atacar. Hebreos capítulo 6, versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ahí está diciendo el apóstol, el autor de Hebreos, a los hebreos, que no se alejen, que no se aparten, que no apostaten, sino que desea que todos tengan la misma solicitud hasta el fin. Y en otra porción de la Escritura dice la palabra de Dios que Dios dará recompensa solamente a los que perseveran en el bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Romanos 2, 6 y 7. Y en otro texto, en otro contexto, pero que se puede aplicar, dice la palabra de Dios: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Solo el que persevera hasta el fin será salvo. Y en otra porción, en otro contexto dice, que se puede aplicar también, dice: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces la mortificación del pecado es una cosa que dura hasta la muerte. Los ataques y las batallas contra Satanás y su tentación no terminan jamás, solo con la muerte. Ahora, si alguno que dice ser creyente
cesa de practicar la mortificación del pecado y no regresa a la batalla, irá al infierno. Si alguno que decía que era creyente cesa de practicar la mortificación del pecado y no regresa a la batalla, irá al infierno, mostrando que nunca fue un verdadero creyente. El verdadero creyente puede tener caídas, pero regresa a la mortificación. Si no regresa, es porque no era un verdadero creyente e irá al infierno. Abran conmigo, por favor, la Confesión de Fe en su página 29. Abran conmigo la Confesión de Fe en su página 29. Vamos a leer el párrafo 3 del capítulo 17 sobre la perseverancia de los santos. Estos hermanos de Westminster, los bautistas, recopilaron muy bien la enseñanza de la Escritura con respecto a las caídas de los cristianos. Los cristianos tenemos caídas y hay momentos en los cuales dejamos de batallar, pero el Señor, que es todo misericordioso y se ha comprometido en la perseverancia nuestra, sabe levantarnos y volvernos a la batalla. Si alguno no regresa a la batalla es porque no era del Señor. Vean conmigo, sigan con sus mentes mientras leo el párrafo número 3 en la página 29, la parte alta. El párrafo número 3 del capítulo 17, o sea, el primer párrafo que se ve arriba en la página 29 que corresponde al capítulo 17, dice así: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces la mortificación no cesa, es hasta el fin. Algunos pueden cesar de batallar, pero el Señor los traerá de nuevo. Si no regresan a la batalla, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Entonces, ¿qué hemos visto hasta este momento? Hemos visto dos puntos de nuestro bosquejo. Primero, la base de la mortificación. Segundo, el proceso de mortificación, que es desnutrir, resistir y persistir. Y ahora finalmente vamos a ver los resultados de la mortificación. ¿Qué podemos esperar nosotros de esta batalla? ¿Qué pueden esperar los hermanitos que acaban de encontrar el tesoro? ¿Cómo les va a ir en la mortificación del pecado? ¿Cuáles son los resultados? Este tema es muy amplio, yo no puedo tocarlo aquí con extensión, simplemente voy a decir tres cosas que son muy importantes. Lo primero que los hermanos que acaban de encontrar el tesoro deben saber es lo siguiente: el pecado mortificado pierde poder, pero nunca desaparece por completo. ¿Escucharon bien? El pecado mortificado pierde poder, pero nunca desaparece por completo. El apóstol Pablo lo dice claramente. Pablo dice: no hay perfección en esta vida. ¿Cómo lo dice? Cuando dice: no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice Pablo. No pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, en Filipenses 3. No pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. En esta vida no hay perfección. El pecado mortificado tiene su fuerza menguada, pero no ha desaparecido. Nuestros pecados no desaparecen por completo nunca, solo cuando morimos. No hay perfección en esta vida. Entonces, los hermanos que acaban de encontrar el tesoro no deben hacerse ilusiones de que los pecados que han mortificado van a desaparecer por completo, ¿no? Si se descuidan en desnutrir, resistir y persistir, volverán a aparecer con tanta fuerza como al principio. Y yo conozco hermanos en Cristo, bueno, creo que los conozco demasiado bien y han estado demasiado cerca de mí, que han sido adictos a las drogas y han sido libres de las drogas después de convertidos 10 años. Y a los 10 años han regresado a las drogas. Obviamente vuelven y se arrepienten y vuelven a la batalla. ¿Pero por qué regresaron a las drogas? Porque dejaron de velar, dejaron de resistir, dejaron de desnutrir, dejaron de persistir. Y el Señor los entrega sus pecados para castigarlos. Entonces el pecado nunca desaparece. Siempre queda diezmado, pero no desaparece. Así que no se hagan ilusiones de que se van a librar de sus pecados por completo. No lo lograrán. En esta vida no hay perfección. Eso es lo primero. Lo segundo es
que el vencer un pecado puede llevarnos largo tiempo. El vencer un pecado puede llevarnos largo tiempo. Conozco a muchos hermanos que tenían serios pecados y al momento de ser convertidos, en la misma conversión fueron librados. Hay hermanos que son adictos a las drogas, hay hermanos que eran asesinos y en el momento de la conversión fueron librados. Pero hay otros que son dejados por mucho tiempo batallando con un pecado, por mucho tiempo. Y hay un texto en el Antiguo Testamento que es un texto tipológico, en Éxodo 23, del 29 al 30, el Señor le dice a Israel, cuando entren a la tierra prometida y estén luchando contra sus enemigos, yo no los voy a echar de allí en un año, le dice el Señor a Israel. No los echaré de delante de vosotros en un año, sino poco a poco los echaré de delante de ti. Éxodo 23, 29 y 30. Es un texto tipológico, pero recordemos que la tipología habla de los hechos del Nuevo Testamento, de la vida cristiana, de Cristo y de la vida cristiana, del pueblo de Dios. Entonces, hay hermanos que son dejados en la lucha con un pecado por mucho tiempo y solo son librados poco a poco, poco a poco. Entonces, ¿cómo ven estos hermanos los resultados? Los resultados positivos de la mortificación en un pecado que está siendo librado poco a poco se ven en que el hermano logra disminuir tanto la intensidad como la frecuencia de su pecado. La victoria no es total e inmediata, sino va disminuyendo la intensidad y la frecuencia de su pecado. Y ahí es donde nos toca a nosotros los pastores estar muy atentos con estos hermanitos que acaban de encontrar el tesoro, porque ellos se desaniman muy fácil, porque desean ser santos con todo su corazón. Y por ejemplo, alguno de ellos fuma cigarrillo, y él no quiere fumar más, y no quiere fumar más, pero es vencido, porque el Señor no le quita todavía ese pecado. Entonces vienen al pastor y le dicen a uno, pastor, yo no soy cristiano de verdad, yo no he conocido al Señor, pero es que mire que yo todavía fumo, y a mí me duele y me da un dolor y no quiero fumar, pero pastor, todavía no soy capaz. Entonces ahí es donde está la sabiduría del pastor, para enseñarle al hermano estas cosas y animarlo para que siga luchando y mostrarle que la victoria la va a tener gradualmente. Va a disminuir la intensidad de su pecado y va a disminuir la frecuencia. O el hermano, por ejemplo, que es iracundo, y él llegaba y le pegaba a la esposa y le dejaba 2 ojos morados. Entonces llega a la iglesia y dice, pastor, yo no soy creyente. ¿Por qué, hermano? Porque ahora le dejé un ojo morado a mi esposa. Hermano, mire que ha mejorado, ya no le dejó 2 morados, sino uno solo. Entonces hay que explicarles a los hermanos que a veces la victoria es progresiva, es lenta. Eso es lo segundo. Lo primero entonces con respecto a resultados es que no hay perfección en esta vida, el pecado nunca desaparece. Segundo, que el pecado puede ser erradicado lentamente, vencido lentamente, y por tanto debemos a veces evaluar el resultado es por medio de la intensidad y la frecuencia que van disminuyendo. Y el tercer elemento importante en este punto de los resultados es que una vez hemos avanzado en la mortificación de un pecado, para desdicha nuestra aparecerán otros. Una vez hemos avanzado en la mortificación de un pecado, aparecerán otros, y tengo que decirlo con tristeza, más difíciles de mortificar. Más difíciles. Y nos va a parecer más difícil de mortificar el que recién apareció que el que ya vencimos. Entonces debemos estar advertidos de todas estas cosas y prepararnos para esta batalla, que es la batalla básica de la justicia del reino. ¿Qué hemos estudiado en el día de hoy? Hoy hemos estudiado acerca de la mortificación del pecado 3 cosas. Lo primero, la base de la mortificación, que es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Segundo, el proceso, que es desnutrir, resistir y persistir. Y tercero, los resultados, que no hay perfección, que a veces es una lucha por largo tiempo y que una vez mortificado un pecado aparecerá otro más difícil. Y terminemos ahora entonces con unas palabras de aplicación. Vamos a traer aplicación, 3 palabras de aplicación para 3 tipos de personas. En este salón, en este momento, hay 3 tipos de personas. Unos que acaban de encontrar el tesoro, otros que lo encontraron hace mucho tiempo y otros que aún no lo han encontrado. Entonces vamos a hablar primero a las personas que acabaron de encontrar el tesoro. Los felices hermanos que están entrando al reino de Dios y que están felices por haber encontrado la perla de gran precio. Hermanos amados que acaban de encontrar el tesoro.
Con base en lo que hemos aprendido hoy, tienes una obligación para hacer en este momento. Identifica tus pecados. Cada uno de nosotros debe identificar sus pecados, por lo menos los dominantes, los más feitos, los más grotescos. Los otros más pequeños le van a aparecer después. Pero por ahora usted tiene unos pecados que son dominantes. Usted es chismoso, usted es mentiroso, usted puede estar adicto a las drogas, codicioso. El pecado más dominante lo debes identificar, es lo primero. Luego vas a usar tu mente con la ayuda del Espíritu Santo para diseñar tus estrategias de mortificación. Debes diseñar tus estrategias de mortificación. Y como estás nuevito en el reino, debes pedir a hermanos más experimentados que te ayuden a sacarte el ojo y cortarte la mano. Debes diseñar estrategias para desnutrir el pecado. Debes diseñar estrategias para resistirlo y para persistir en ello. Y esa es tu obligación, esa es la justicia básica del reino que ahora se te exige. Y si lo haces fielmente, te digo que cuando mueras recibirás grande recompensa de tu rey. Pues eso es lo que deben hacer los nuevos que acaban de entrar al reino. Identifica tus pecados y diseña con la ayuda de un cristiano maduro tus estrategias de mortificación. Ahora una palabra para los hermanos que ya entraron hace tiempo al reino, los que encontraron el tesoro hace tiempo. Hermanos amados, a nosotros nos corresponde ahora es evaluar los resultados de nuestra mortificación. Nosotros venimos ejecutando la mortificación hace años. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es evaluar nuestros resultados. Quizás alguno de ustedes lleva mucho tiempo sin poder aplastar la fuerza de alguno de sus pecados. Alguno de ustedes quizás lleva mucho tiempo sin poder aplastar la fuerza de alguno de sus pecados. Y no se contente con decir, pastor, es que este es un pecado de mortificación lenta. No se contente diciendo eso, no se engañe. Lo más seguro es que su plan es malo. Lo más seguro es que usted no tiene un plan para desnutrir el pecado. No lo está ejecutando, no lo está haciendo. No está haciendo nada, sino que está viviendo a la topa tolondra. Y por eso es que el pecado, cada que lo coge, lo sacude. Porque no tienes un plan. Debes tener un plan para no hacer las cosas que te llevan al pecado. Entonces, evalúa tu plan, evalúa tus actividades, recuerda la base, eres victorioso, recuerda la necesidad de huir, de resistir y persistir. Y si estás cansado, recuerda la promesa, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Eso es para ti, hermano querido. Evalúa tu mortificación. ¿Cuál es ese pecado que no has podido aplastar? ¿La ira? Llevas 15, 20 años en el cristianismo y todavía eres un hombre o una mujer iracunda y de mal carácter. ¿No has podido vencer la fuerza de ese pecado? O los hermanos que luchan contra la impuntualidad. ¿Por qué no hemos podido mortificar el pecado de la impuntualidad? ¿Tienes un plan? ¿Estás ejecutando ese plan? Tus estrategias son malas, tu plan es malo, y por eso es que ese pecado tiene todavía mucha fuerza en ti. O son tal vez deseos mundanos. Cada uno debe examinarse a sí mismo y evaluar el plan y las acciones que está realizando, porque de su mortificación va a dar cuentas al Santo Dios. Algunos quizás están en un estado más malo y están totalmente descuidados de la mortificación. A esos hermanos hay que decirles, regresa al camino. Regresa a la batalla, porque si no regresas, no vuelves al camino, quizás va rumbo a la apostasía y no eres uno de nosotros. Regresa. Quizás el hermano que está más distraído, hay que decirle eso, regresa, porque si no, entonces no eres uno de nosotros. Y finalmente, algunas palabras para las personas que están aquí que aún no han encontrado el tesoro. Hablamos a los que recientemente lo encontraron, hablamos a los que lo encontraron hace mucho tiempo, y ahora unas breves palabras para los que aún no han encontrado el tesoro. Amigos que están sin Cristo, ustedes no podrán mortificar su pecado sin el Espíritu Santo. Quiero que vayan conmigo, por favor, de nuevo, a Romanos capítulo 8. A nuestros amigos que están aquí sin Cristo, ustedes nunca podrán mortificar sus pecados sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo morando en ustedes, jamás podrán mortificar sus pecados.
Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, quiero que presten suma atención a lo que dice este pasaje. Amigos queridos, dice la Escritura, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Y ahora noten y subrayen, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo los que tienen al Espíritu Santo morando en ellos pueden mortificar sus pecados. Y amigo, tú no tienes al Espíritu Santo si no te has arrepentido de tus pecados y has invitado a Cristo a entrar en tu corazón. Si decides ahora abandonar algunos de tus pecados, no estarás mortificando el pecado, sino haciéndote más decente. Pero eso de nada te servirá para entrar al reino de Dios, porque eso es como buscar la salvación por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Arrepiéntete incluso de tratar de hacerte más moralista y confiar en tus buenas obras, y busca solamente a Jesús como tu único método de salvación, humillándote, reconociendo que por ti mismo no puedes hacerte más justo ni agradar a Dios, sino humillándote totalmente ante Cristo y diciéndole: Señor, perdona mis pecados, ven a mi vida, te invito a entrar a mi vida. Y una vez el Espíritu Santo entre en tu corazón, podrás mortificar tus pecados y caminar con los demás que ya vamos rumbo a la ciudad celestial en esta dura batalla que dura toda la vida, que se llama el pecado, la mortificación. Vamos a colocarnos de pie y a orar a nuestro Padre para que Él refresque en algunos esta batalla, instruya en otros lo necesario para esta batalla y traiga a otros que no conocen aún la batalla a vivir en franca lid. Padre nuestro, Señor de los cielos, gran Rey, soberano, capitán de los ejércitos de tu pueblo, te damos muchísimas gracias por permitirnos exponernos en esta noche a tu santa palabra. Estamos muy contentos dentro de tu reino, aprendiendo de tu reino. Y hoy hemos empezado a estudiar la justicia de tu reino, después de haber estudiado la historia del reino y los misterios del reino. Ahora sabemos que tenemos que aprender mucho sobre la justicia del reino. Y hemos podido hoy algunos repasar la actividad básica de esta justicia, que es la mortificación del pecado. Para unos de nosotros ha sido un refrescarnos, un reanimarnos y un redireccionarnos en el camino correcto de la mortificación. Gracias por esa base de mortificación que has hecho en nosotros, la obra de tu Hijo liberándonos del pecado. Gracias por ese proceso que hemos podido realizar durante tantos años, desnutrir, resistir y persistir. Y Señor, este es un buen momento para decirte, si hemos fallado en la mortificación de alguno de nuestros pecados, perdónanos. Ha sido negligencia nuestra y no culpa tuya. No ha sido que tú nos has descuidado en la santificación, sino nosotros la hemos descuidado. Te pedimos que nos permitas renovar nuestros planes de desnutrición y resistencia contra el pecado y persistencia contra el pecado. Ayúdanos, Señor, realmente a destruir con todas nuestras fuerzas, sacando el ojo, cortando la mano, destruir el poder y la fuerza de todos nuestros pecados, aunque sabemos que después de ello vendrán otros y aparecerán en escena contra los cuales tendremos que luchar más poderosos que los anteriores. Pero tú estás a nuestro lado para darnos la victoria, y nosotros confiamos en que el que nos ha llamado a salvación nos dará la victoria sobre todos nuestros pecados, y llegaremos a la ciudad celestial habiendo mortificado todos nuestros pecados y ninguno de ellos señoreándose de nosotros, porque así tú nos lo mandas y así lo lograremos por tu gracia. Señor, pedimos por los hermanos más pequeños que acaban de encontrar el tesoro. Pedimos por ellos para que sean correctamente instruidos por la Iglesia en el camino de la mortificación. Y también te pedimos por las personas que están aquí sin Cristo, para que ellos puedan conocerte, recibir a tu Espíritu e iniciar esta carrera y esta batalla hasta el final de sus días, y que ellos también entren en tu reino. Muchísimas gracias, Padre. Ahora queremos terminar cantando un pequeño himno que nos recuerda que la vida que agrada al Señor es la vida de santidad.